Hola a todos. El día de hoy voy a continuar con lo que estábamos viendo en el video anterior respecto a la resolución de problemas aplicando la ley de Coulomb. Y como lo planteé en el último video, con respecto a la pregunta a cómo plantearían la resolución de un problema cuando tenemos una configuración distinta a la colineal, es decir, línea recta, respecto a tres cargas puntuales. Por ejemplo, la que teníamos en un triángulo rectángulo. Y para eso yo voy a proponer el siguiente ejemplo, la siguiente pregunta, y la voy a resolver para que la tengan ustedes como material. Y que les pueda ayudar de esta forma en los siguientes pasos de las guías que tienen que trabajar. Entonces, el planteamiento va a ser así. Van a haber tres cargas puntuales, tres cargas eléctricas puntuales, ubicadas en los vértices de un triángulo rectángulo como se muestra en esta imagen. Y de esa forma vamos a tener dos cargas positivas, Q3 y Q2, y una carga negativa en el ángulo recto. Entonces, sabiendo que la distancia entre la carga 1 y la carga 3 es 50 centímetros, y sabiendo que la distancia entre la carga 2 y la carga 1 es 30 centímetros, conociendo el valor de las tres cargas también, la pregunta va a ser, ¿cuál es el valor de la fuerza electrostática que experimenta la carga 1 debido a la presencia de la carga Q2 y la carga Q3? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a, primero que todo, vamos a analizar el problema. Antes de ver el tema de los datos, etc., vamos a analizar el problema. Entonces, primero, para analizar las fuerzas de interacción tenemos que analizarlas de a pares. Eso es lo que nos propone la ley de Coulomb. Entonces, si analizamos la carga 1 con la carga 3, vamos a ver que ambas cargas tienen signo distinto, por lo tanto se van a atraer. Es decir, que si yo quiero representar la fuerza, ¿ya? La fuerza de atracción entre la carga 1 y la carga 3, es decir, F1, 3, sería de esa forma. Y análogamente, si yo quisiera representar cuál es la fuerza de interacción entre la carga 1 y la carga 2, también es de atracción. Es decir, la carga 1 va a experimentar una fuerza en esa dirección que llamaremos fuerza 1, 2. ¿Sí? Entonces, si las vemos acá, lo voy a dibujar acá. Acá en este punto vamos a tomar la carga aquí. En este punto vamos a tomar la carga Q1. Entonces la carga Q1 va a experimentar una fuerza 1, 3 en esa dirección y va a experimentar una fuerza que llamamos 1, 2 en esa dirección. ¿Sí? Y recordando que, como muestra la figura, ambos vectores van a ser perpendiculares, ya que se encuentra justo la carga 1 se encuentra en el ángulo recto de esa configuración. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la fuerza resultante? Entonces acá ustedes ya deben recordarse un poco. Cuando vimos dinámica en segundo medio, nosotros vimos que cuando dos fuerzas se encontraban perpendiculares, nosotros podemos utilizar un método que es el método de completación del paralelogramo. Y para eso lo que debemos hacer es trasladar cada uno de los vectores fuerza uno a continuación del otro. Por ejemplo, la fuerza 1, 2 la voy a trasladar en paralelo a donde termina el extremo del vector F1, 3, se repite. Y análogamente, la fuerza 3, 1 la traslado paralela a ella y de esa forma acá voy a tener la fuerza 1, 3. Entonces fíjense que formé un paralelogramo. Y con ese paralelogramo puedo entonces representar cuál es el vector fuerza resultante o fuerza neta, cuyo origen va a coincidir con el origen de los vectores y el extremo va a coincidir con el extremo de los dos vectores. Por lo tanto, acá va a estar la fuerza neta. Es como el ejemplo de que si tenemos un barco, por ejemplo, y tiramos con una cuerda de un lado y una cuerda del otro, entonces el barco se desplazaría en la diagonal de aproximadamente la diagonal de esas dos fuerzas. Análogamente, acá voy a decir entonces que la fuerza resultante sobre la carga 1 va a estar en esa diagonal del paralelogramo. ¿Sí? Entonces ese es el primer análisis, ¿sí?, que debemos ver. Y lo otro entonces es que necesitamos ahora determinar
Para determinar esa fuerza, entonces, primero necesitamos el valor de esa fuerza. Vamos a necesitar determinar cuál es la fuerza 1,3 que correspondería a este cateto de este triángulo rectángulo que se repite ahí. Y análogamente necesitamos la fuerza 1,2 para determinar este otro cateto. Y si conocemos los dos catetos de este triángulo rectángulo de fuerzas que se forma acá, entonces para determinar la diagonal que corresponde a la fuerza neta, ¿qué podemos hacer? Muy bien, utilizar entonces un teorema muy importante y muy útil, que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Que es el que nos sirve, en este caso, para sumar vectores, ¿ya? La magnitud, para determinar la magnitud de la suma de dos vectores, ¿ya? Que se encuentren formando un ángulo recto entre sí. Entonces, ahora sí que ya hicimos el análisis y determinamos que para poder, la fuerza neta en el fondo, como lo dije anteriormente, sería aplicando el teorema de Pitágoras, corresponde a la diagonal del triángulo rectángulo. Entonces decimos hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, que sería la fuerza 1,3 al cuadrado, más la fuerza 1,2 al cuadrado. Y este va a ser el planteamiento que voy a necesitar, que voy a aplicar al final, cuando ya tenga la solución ya tenga planteado lo anterior, la solución de las dos fuerzas anteriores. Dicho eso, ahora sí, vamos a analizar los datos de las cargas que nos dan y de las distancias. Podemos ver que, igual que el problema anterior, las cargas están en microcoulomb. Por lo tanto, para transformarlas a coulomb, basta con multiplicar, en este caso, menos 7 por 10 elevado a menos 6, y de esa forma la tenemos en coulomb. Análogamente, para determinar Q3, esto va a ser 3 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y lo mismo para Q2, 4 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y ahí tengo mis datos en el Sistema Internacional para las Cargas Eléctricas. Luego, para determinar las distancias, si se fijan, están en centímetros. Y como sabemos, si un metro son 100 centímetros, entonces para transformar los centímetros a metros, basta con dividirlos por 100, que es lo mismo que multiplicarlo por 10 elevado a menos 2, porque un metro son 100 centímetros. Entonces, esta distancia, entonces yo las voy a multiplicar por 10 elevado a menos 2 cuando plantee el problema, que no se nos olvide eso. Entonces, desarrollando esto, entonces voy a tener que la fuerza neta o fuerza resultante sobre la carga 1 es igual a la fuerza que experimenta la carga debido a la carga 3 y la fuerza que experimenta debido a la carga 2. Entonces me va a quedar K por Q1 por Q3 dividido R13 al cuadrado, más K por Q1 por Q2 dividido R12 al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Continúo entonces. Ahora voy a reemplazar los datos. Voy a seguir acá. Voy a cambiar de plumón de color. Entonces la fuerza neta es igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a 9. Esto está al cuadrado, que no se nos olvide. Todavía no aplico la función inversa. Por la carga 1. Y la carga 1 es de menos 7 por 10 elevado a menos 6. Pero ojo, como dijimos en uno de los videos anteriores, solamente estamos trabajando con la parte escalar de los vectores fuerza, por lo tanto no escribo el signo. Entonces, voy a colocar 7 por 10 elevado a menos 6 por la carga 3, que es de 3 por 10 elevado a menos 6, dividido la distancia entre la carga 1 y la carga 3. Y la distancia entre la carga 1 y la carga 3 es 50 centímetros, que como dijimos lo vamos a escribir en notación, perdón, en sistema internacional. Por lo tanto nos va a quedar 50 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado. Y a eso debemos sumarle esto de acá, me va a quedar acá abajo, pero para que se entienda, por favor, esto voy a sumar acá la fuerza 1,2. Entonces me va a quedar igual, 9 por 10 elevado a 9 por, en este caso, perdón, la carga 1 es de, está bien, 7 por 10 elevado a menos 6 por la carga, en este caso, 2.
y la carga 2 es de 4 por 10 elevado a menos 6. Dividido la distancia de separación entre la carga 1 y la carga 2, que son 30 centímetros. Entonces escribimos acá, entre paréntesis, 30 por 10 elevado a menos 2, porque los transformé en el sistema internacional, elevado a 2. Entonces, fuerza neta al cuadrado. Entonces, yo me voy a saltar aquí, bueno, voy a aplicar voy a colocar todo esto dentro de la calculadora para no borrar tanto y no ocupar tanta pizarra. Ya les expliqué en clases anteriores cómo podemos escribir esto. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar un primer paréntesis con otro paréntesis y voy a colocar todo este producto en primera instancia. Entonces va a quedar como 9 exponente 9 por 7 exponente menos 6 por 3 exponente menos 6. Cierro paréntesis, divido por esto que está acá, que sería 50 exponente menos 2 al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, y ahora que lo elevé al cuadrado tengo que cerrar nuevamente el paréntesis para que me tome toda la división. Ahora coloco igual, paréntesis, ahora coloco más, hago lo mismo para el otro, paréntesis doble de nuevo, paréntesis, paréntesis, 9 exponente 9 por 7 exponente menos 6 por 4 exponente menos 6, paréntesis dividido 30 exponente menos 2 al cuadrado. Revisamos antes de cerrar el paréntesis y colocar el igual, voy a revisar de que todos los datos estén bien y que estén en su respectiva notación científica correspondiente, y efectivamente están todos bien. Entonces ahora voy a cerrar el paréntesis final para que me dé el resultado de esta fuerza neta al cuadrado. Y luego de eso vamos a tener que calcular cuál es la fuerza neta sin el cuadrado. Ahí está, estoy avanzando, cierro paréntesis, igual. Ya, ahí me dio 3,556. Lo voy a anotar. 3,556. Luego de eso, entonces, para quitar el cuadrado, para determinar entonces la fuerza neta final, debemos aplicar la raíz cuadrada, ¿sí? Para poder eliminar ese exponente 2. Entonces nos va a quedar, aplicando la raíz cuadrada del anterior, nos queda que la fuerza neta entonces, por lo tanto, lo voy a anotar con rojo para que se vea, que la fuerza neta entonces que experimenta la carga 1 debido a la interacción de la carga 2 y la carga 3 es de 1,89 newton aproximadamente, ¿sí? Entonces, tratando de disculpar tanto la pizarra es pequeña, claro, por eso quedó todo ahí un poco junto, pero de esa es la forma en que podemos resolver, digamos, este tipo de problemas. Es una propuesta, digámoslo así, cuando tengamos una configuración distinta, como les dije, a la lineal, entre más de dos cargas interactuando, ¿sí? Espero que, les propongo, mejor dicho, a que puedan tomar este problema, lo puedan tratar de resolver por ustedes mismos. Esa es la mejor forma de estudiar. Ya tienen la solución, tienen el desarrollo, y esto mismo les va a servir para la segunda guía de ejercicios de la ley de Coulomb, que ya tienen ustedes disponible, para que tiene problemas muy similares como estos, ¿ya? Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.